Buenas tardes para Hola, todos. hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Acá desde la Asociación Argentina de Cirugía vamos a iniciar este webinar de viabilidad para conversar sobre un tema muy importante, sobre complicaciones de la pancreatitis aguda. Y para eso vamos a contar con la presencia de, de gente muy experta, de unos invitados que son muy conocidos por la Sociedad Argentina de Cirugía y por toda la Sociedad Americana de Cirugía. En primer lugar, está acompañándonos el doctor Claudio Navarrete, de Chile, un cirujano, gastroenterólogo y muy conocido en la endoscopía terapéutica de la vía biliar, que ocupa un cargo muy importante en el entrenamiento y ha sido una persona muy importante en el entrenamiento de los cirujanos, endoscopistas y gastroenterólogos que hacen terapéutica, porque es una persona que ha sido siempre muy generosa con sus conocimientos. Claudio, te damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, en segundo lugar está con nosotros un amigo, Álvaro Hernán Piace, de Uruguay, que también conoce algo al doctor Claudio Navarrete, ella lo podrá comentar después. Él es de Uruguay y también está muy ligado al entrenamiento de la terapéutica endoscópica en ese país. Y tiene mucha experiencia en vía biliar y en econdoscopía, así que también nos va a acompañar hoy con la presentación de un caso. Muchas gracias, Hernán, por estar con nosotros y que tengas una buena estadía acá en este webinar. Bueno, después vamos a contar con la presencia de expertos, comentadores que tienen mucha experiencia en el tema de la vía biliar. En primer lugar, David Zagarsky, de Buenos Aires, eh, muy conocido por todos los cirujanos, es un médico gastroenterólogo, intervencionista, muy hábil, a quien tengo el gusto de conocer desde hace mucho tiempo, porque ha sido muy generoso en darme, de brindarme muchos de sus conocimientos en mis comienzos ya en Buenos Aires por el año 91. Así que gracias por estar, David. Buenas tardes. Celso Anders Arden, de San Pablo, Brasil, un también cirujano muy hábil en la endoscopía terapéutica, con mucha experiencia en econdoscopía, de Ribeirão Preto, San Pablo, profesor universitario de anatomía y de cirugía. Gracias por estar, Celso, con nosotros. Después vamos a contar con la presencia del doctor Francisco Suárez Anzorena, como comentador también, aportando su experiencia en la terapéutica percutánea para este tipo de afecciones y este tipo de complicaciones de las que vamos a hablar. El doctor Lisandro Vasconcel es un cirujano, gastroenterólogo, también con mucha experiencia terapéutica, hizo la especialidad de cirugía, después gastroenterología, hizo un entrenamiento también en terapéutica endoscópica en La Plata y también va a estar como comentador en esta sesión. Y vamos a tener la posibilidad de contar con la presencia de todos ustedes para que a través de sus comentarios o de sus preguntas podamos ampliar todos los conocimientos. Así que esto es muy abierto para eso. Va a estar como coordinador de esta reunión el doctor Hernán Cordero, de Buenos Aires, también con mucha experiencia en viabilidad y terapéutica. Y en dos sedes estarán acompañándonos desde la sede Bahía Blanca y desde la sede Corrientes,
con los doctores Valero y Segovia respectivamente. Así que para iniciar, para dar comienzo a esto y que podamos avanzar rápidamente en la presentación de los casos y la discusión de los casos, le voy a dar la palabra a Hernán Cordero, quien va a explicar, le va a dar las pautas de cómo vamos a funcionar. Les agradecemos mucho la presencia a todos quienes nos están acompañando de distintos lugares de Argentina y los países limítrofes. Muchas gracias por su presencia. Adelante, Hernán, te doy la palabra. Bueno, bueno, Mar, muchas gracias. Gracias a todos por estar. Brevemente vamos a contar cómo va a ser la modalidad. La modalidad es híbrida interactiva porque además de estar conectados, mucha gente de toda Latinoamérica, hay sedes presenciales en Argentina. Así que, y la modalidad es sencilla, pero promete ser entretenida porque vamos a contar con la exposición de dos expertos, como son el doctor Navarrete y el doctor Piace, y a medida que vayan exponiendo, ellos van a ir haciendo preguntas y nos va a preguntar a todos, a todo el panel de expertos, qué harían, cómo lo resolverían. Así que creo que va a ser sumamente entretenido y enriquecedor para todos. Creo que es la mejor manera de enriquecernos, ¿no? Escuchar a gente con tanta experiencia, discutir sobre los casos que seguramente nos pasa a todos en el día a día en esta profesión. Así que vamos a empezar primero con la exposición del doctor Claudio Navarrete y bueno, doctor Claudio Navarrete, le deseo la mejor de la suerte y adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Puedo compartir mi pantalla? Tú me dices, por favor, si está bien o no. Sí, Sí. ¿Ahí se ve mi pantalla? Ahí se ve ahí mi se ve pantalla, parece. perfectado. Déjame ponerla grande. Ahí. Perfecto, perfecto. ¿Se ve y se escucha? ¿Todo bien? Se ve y se escucha. Perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar en este seminario. Espero que nos entretengamos y vamos a partir. Entonces, mi caso es un caso clínico de pancreatitis, como se había propuesto. Este es el hospital donde yo trabajo. ¿Se ve mi flecha también o no? Se ve perfectado. Ya, ok. Este es el hospital donde trabajo, un hospital público. Soy miembro de la Universidad de Chile, soy profesor de cirugía de la Universidad de Chile y ahí me entretengo en este último tiempo. El caso clínico es un paciente de sexo masculino de 46 años con antecedentes mórbidos, sin antecedentes mórbidos de importancia. Consulta después de 3 días de evolución por aumento de su sintomatología en el servicio de urgencia por dolor epigástrico, dorsal y lumbar de 48 horas de evolución en aumento. Relacionado a transgresión alimentaria, un asado, debe haber sido un bife chorizo. Al examen físico tenía un pulso de 82 por minuto, presión normal, afebril, ictericia no, acolia no, coluria dudosa, cardiopulmonar normal, tenía una frecuencia cardíaca de 82, no alcanza para taquicardia, pero estaba un poco elevado. Abdomen depresible, dolor en las zonas que ya mencioné. Tenía ruidos aéreos pocos, pero tenía, no habían visceromegalias y las extremidades eran normales. Con eso entonces el diagnóstico para ingresarlo fue cólico biliar, observación pancreatitis. Se pidieron algunos exámenes de laboratorio, y yo voy a contar los que nosotros pedimos, ustedes me dicen si agregarían alguno, pero se le pidió un hemograma, PCR, amilasa que estaba elevada a 4 veces, lipasa por 3 del valor normal, el perfil hepático, la fosfatasa alcalina discretamente elevada, la bilirrubina es 2,2 de predominio directo y la GGT también está levemente elevada. Si no pedirían otros exámenes de laboratorio, eh, ¿puedo seguir? Pedimos algunos exámenes de imágenes y aquí me interesa saber qué pedirían, qué imágenes y qué pedirían y buscando qué, o sea, para qué las pedimos. Las posibilidades son TAC con contraste endovenoso, resonancia con colangioresonancia, eco abdominal, endosonografía u otro. ¿Cuál
y ustedes quieren opinar con respecto a qué examen pediría ahí al ingreso. Bueno, Eh, buenas noches. Muchas gracias por la invitación de participar de este importante seminario, webinar. Muy bueno verlo, Claudio. Trata-se de un paciente que tiene 40 años aproximadamente, que tiene un aumento de amilasa asociada a dolor abdominal. Entonces, parece que la historia tiene aproximadamente 48 horas en el momento. Este es un paciente que tiene a priori dolor abdominal y por los criterios de Atlanta, asociada a una amilase 3 veces superior a la normalidad. Se trata de un episodio, supuestamente, de una pancreatitis aguda. Nosotros en nuestro servicio solamente pedimos la tomografía de contraste después de 72 horas. Mas normalmente cuando pedimos un exame de tomografía computadorizada, un ataque para esses pacientes. Si nosotros tenemos duda, hay una posibilidad de hacer la resonancia. Mas yo pienso que en este momento nosotros tenemos que estudiar la evolución de la pancreatitis, si se trata de una pancreatitis leve, si se trata de una pancreatitis moderada o también ya necrosante. Entonces, en nuestro servicio, en la universidad, nosotros y también en los servicios privados, nosotros hacemos la tomografía, mas después de 72 horas. Hernán, Perfecto. Muchas Hernán, gracias, Celso. ¿te puedo discutir el tema? Sí, claro. Recuerden que Eh, el paciente llevaba 3 días de evolución hasta que consultó, así que ya llevaba las 70 y tantas horas. claro. Eh, una ecografía no se le niega a nadie, incluso se hace en la guardia, así que yo normalmente cuando uno hace un choice de esto, la ecografía, descarto que se le hace porque ya la ecografía demuestra groseramente si tiene la viabilidad dilatada o no y si tiene litiasis vesicular. Así que no es que no la pongo en el mismo nivel. La tomografía tradicionalmente se hacía, y esto lo he escuchado muchas veces por Carlos Ocampo en las charlas del módulo biliopancreático de SAGE, que se hacía la tomografía recién a la semana para decidir cómo evolucionaba el páncreas y el nivel de inflamación. Esto ya ha cambiado porque las tomografías son tan rápidas y tan precisas que se puede discutir perfectamente si a las 48 o 72 horas no se hace. En lo Muy bien. personal, por una deformación profesional, yo prefiero, si tengo que discriminar con precisión, le pido una resonancia. Ok. Si tengo alguna Muchas duda. gracias, Dudy. ¿Algún otro comentario? Y seguimos. Sí, hago un comentario. La verdad es que no sé si sucede en todos lados, pero a nosotros nos pasa que es más fácil conseguir la tomografía porque el técnico siempre está y el ecografista hay que Sí. llamarlo, depende del día, ¿no? Sí. Entonces, casi siempre tenemos disponible la tomografía y como el paciente entra por emergencia, casi siempre tiene ya la tomografía como para presentar el paciente al servicio de cirugía. Y por otro lado, nada más, siempre recordar si estamos hablando con contraste un paciente con una pancreatitis y qué tan grave clínicamente que pueda tener alguna falla renal o no para optar por la opción de contraste o no, nada más eso. Pero seguro que Muy bien. hacemos tomografía también, ¿no? Ok, perfecto. ¿Avanzamos? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron. Nosotros hacemos una ecografía en el servicio de urgencia primero porque está ahí, es disponible, es gratis y está de inmediato. Y la ecografía mostró barro biliar y barro vesicular, perdón, y vía biliar normal. Como habían pasado 3 días de evolución, pedimos un TAC y les voy a mostrar la imagen que nos dio, que mostró una pancreatitis cefálica. Y vamos a discutir después si hacer o no resonancia en ese momento. Esta es el TAC de ingreso del paciente y aquí ustedes ven un páncreas bastante normal, pero en la cabeza obviamente hay alteraciones compatibles con una pancreatitis fundamentalmente cefálica. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto de lo que aporta el TAC. Me gustaría hacer un comentario. ¿Sí? El ultrasonido abdominal demostró microlitíasis, ¿no? O barro biliar, ¿no? Barro Sí. vesicular. Entonces, este es un problema. Cuando nosotros avaliamos el barro vesicular en la vesícula, ¿será que el barro vesicular es una consecuencia del edema de la cabeza del páncreas?
¿O será que es la causa de la pancreatitis? Este es un Sí. punto importante. Entonces, en esta tomografía, por ejemplo, nosotros podemos mirar que hay un edema de la cabeza del páncreas con también edema de los tejidos periféricos. Entonces, Ujú. es una pancreatitis, a priori, una pancreatitis de leve para moderada, una pancreatitis realmente importante que tiene que tomar cuidado. Este paciente tiene que ser internado, entonces, y tomar toda la conducta necesaria en este punto. Sí. Yo Estás. No, no puede. estoy de acuerdo contigo, Celso. Lo que pasa aquí, yo creo que lo que uno tiene que ver es que para qué pide el examen y qué espera, y por otro lado, cómo interpretar lo que el examen le entrega, ¿no es cierto? Que uno hace la ecografía diciendo, bueno, la ecografía nos va a mostrar, de repente tiene mucho la vesícula llena de cálculos, o de repente ve un cálculo en el conducto colédoco y eso nos ayuda. Si nos dice barro biliar, estoy totalmente de acuerdo contigo, uno tiene que tomarlo bajo inventario, ¿cierto? Correcto. Muy bien. Entonces, hasta ahora tenemos una pancreatitis, compromiso cefálico y ese barro vesicular en la eco que vamos a tratar de interpretar más adelante. La pregunta siguiente, para mí, en este paciente, ya sabemos el tipo de pancreatitis que tiene, más o menos, y si es importante o no descartar la coledocolitiasis. ¿Qué opinan ustedes en este paciente y en general? En este momento, yo pienso que es importante siempre descartar la presencia de coledocolitiasis cuando se sospecha de que hay una posibilidad de ser la etiología de Biliar. cálculos. Ujú. Entre tanto, en este momento, depende de cuál es el estatus del paciente, más yo Sí, pienso que es importante. claro. Yo En este empezaría momento, por el final, Claudio, el yo paciente empezaría por... estaba aceptablemente bien, estaba con dolor, etcétera, pero como vieron los exámenes no eran tan terribles. ¿Alguien piensa que no hay que descartar la coledocolitiasis o que da lo mismo porque no vamos a hacer nada? Es que depende de qué es lo que está sospechando en el paciente. Si está sospechando una colangitis por la evolución, tenés que descartar sí o sí la litiasis porque es el momento de actuar. Si sospechás que todo fenómeno es secundario a la pancreatitis y sabés que no vas a entrar por CPRE, entonces Sí, no vale la pena tanto. ok, Pero muy bueno, bien. hay un área gris. En este momento nuestro paciente aparentemente estaba sin colangitis porque no tenía fiebre, el hemograma era bastante normal al ingreso y la PCR estaba muy poquito elevada. Entonces, ¿qué hacemos? Si llegamos a descartar la coledocolitiasis, ¿hacemos una colangio directo? ¿Hacemos endosonografía, nueva resonancia, nuevo TAC, nueva eco abdominal? ¿Qué opinan? Álvaro, ¿qué opinas tú? ¿Álvaro? ¿Está? Perdimos a Álvaro. No sé, Estoy, ¿alguien más? Bueno, ahora, sí, ahora te abrí el micrófono, Claudio, te estaba Ya, atendiendo perdona. perfectamente. En este momento no veo que tenga colangitis por el cuadro clínico y paraclínico, con una vía biliar que no está dilatada. En este minuto no me interesa porque no voy a actuar sobre la vía biliar principal. Por lo tanto, si tiene cálculos, no le voy a indicar una CEPRE porque no está con colangitis. Así que lo voy sí a pastorear y continuar la evolución clínica y paraclínica. Mm. Una pregunta para todos, decir sí o no nomás. ¿Todos están de acuerdo en que no harían nada si tuviera el cálculo? ¿O piensan que es mejor sacar el cálculo porque puede hacer colangitis en un futuro próximo? Con ese edema yo no metería un endoscopio si no fuera imprescindible. Exacto. Yo ¿Ya? creo que sí. También hago una opinión. Acá sería qué día del paciente estamos, digamos, en esta presentación. Estamos en el tercer 3. día. En el tercer día, bueno, yo creo que no hay apuro, un paciente que está inflamado tiene que desinflamar, no es el momento para agregar otra comorbilidad con todo lo que sabemos que podría venir con una CEPRE y bueno, esperar, digamos, ¿no? Sí, Pero no dejar de pensar de la causa y si aún persiste algún lito o algo que lo vamos a resolver más adelante, me muy parece que bien. vamos a tener que seguir la evolución de la pancreatitis, ¿no? Ok, En yo se lo voy a este, poner yo un opino. poco, ¿sí? en Perdón. este, en este Hola, momento, Lorena, ¿qué tal? Que estoy entrando. Yo creo que si el paciente tiene el cálculo, todos lo sabemos, estamos cerca de ustedes, si el paciente está asintomático, yo controlo al paciente. Si el paciente no tiene colangitis, no tiene ictericia en ascenso, yo lo esperaría. Si en algún momento cambia y tiene o ascenso de la bilirrubina o signo de colangitis, ahí actuaría con el cálculo con ustedes cerca, si no, no haría nada.
Perfecto. Yo voy a ser de abogado del diablo. Estamos con un paciente con pancreatitis. Ustedes han hecho colange en pacientes con pancreatitis y alguien dijo que si tiene edema, etcétera, podemos hacer las cosas difíciles. El cuento es que si hoy día no tiene colangitis, pero en 4 días más tiene porque la evolución de la pancreatitis fue hacia más malo, va a ser mucho más difícil todavía hacer la colange y sacar el cálculo y vamos a estar presionados porque tiene colangitis, porque el edema va a ser brutal. A mí me ha tocado pacientes a todos, creo, con los pliegues duodenales tremendos, que es difícil encontrar la papila. Por eso es lo que dicen los que hacen colangio precozmente, porque todavía la anatomía de canular la vía biliar, etcétera, es más o menos normal. ¿Qué opinan de eso? Claudio, hay un trabajo muy bueno que hizo Alejandro Lee hace muchos años, que en realidad sigue el de Acosta, más conocido y más viejo aún todavía. Sí, El de Acosta era tamizando la materia fecal, sí, buscando sí. cálculos en pacientes, y Oría hizo lo mismo, pero que con ecografía. Y vos y yo, que hemos empezado con las colangios prelaparoscópicas, sabemos la cantidad de colangios que hemos hecho en pacientes con vías biliares desocupadas. Este trabajo de Acosta y de Oría lo que te dicen es que estos pacientes muchas veces llegan con el cálculo migrado espontáneamente. Yo no digo que a todos hay que contemplarlos, pero meterse en un duodeno edematoso es un baile difícil. Coincido Sí, contigo que cuanto más edema y más días, peor va a ser. yo, Dudy, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hoy día tenemos tecnología como para saber con bastante precisión si el paciente tiene un cálculo o no lo tiene, si lo botó o no lo botó, ¿cierto? Como es la resonancia, por ejemplo. Sí, Claudio, Solamente una yo agregaría pregunta. algo más, Claudio. ¿Mm? Yo insisto, si el paciente está asintomático, aunque la pancreatitis vaya peor, si está sin colangitis y no sube la bilirrubina, no le haría nada. Y si se pone mal Ok, y vos ves que endoscópicamente no se puede, le haría un drenaje percutáneo de la vía biliar. muy bien. Perdón, Bueno, perdón. hicimos... Perdón, Sí, Doc, sí, ¿me escucha? sí, dale Le, nomás. le pregunto a Manuel Valero, ¿qué hacen ahí en Bahía Blanca? O al doctor Segovia, en Corrientes. ¿Cómo manejan esto? Hernán, ¿cómo estás? En realidad seguimos un poco las pautas que vienen hablando. Sí, se espera, obviamente ese paciente está sintomático y demás, sin embargo, bueno, también se entiende la postura del doctor. La realidad es que avanzar por un supuesto, en este caso, yo personalmente no lo haría. Si eventualmente el paciente entrase en una colangitis, bueno, ahí se vería. La realidad es que no olvidemos que un paciente sobre todo cursando una pancreatitis, al hacer un procedimiento de tipo CEPRE, podemos incluso empeorar más todavía el cuadro de pancreatitis, por ende, eh, no, yo en lo particular lo esperaría. Ya, perfecto. Oye, pero mira, la pregunta que les puse ahí, antes de esta discusión, es importante descartar una coledocolitiasis. No dice tratar, dice descartar. Tratar de saber si la tiene o no la tiene. Y ahí entonces Conocimiento viene siempre la es bueno. pregunta, ¿qué hacemos? ¿Para descartar o para certificar? ¿Se hace una colange, endoscopia, no resonancia? Da lo mismo, no hacemos nada. En este caso, yo pienso en hacer una resonancia. Ya, ok. Muy bien. Coincido. Una Nosotros, resonancia, mas no Coincido solamente, con la... não somente una resonancia magnética abdominal, mas con colangiopancreatorresonancia. sí, Isso é Sí, exactamente. importante. Muy bien. opino igual. Ok. Sí. Sí, sí, igualmente, opino lo mismo, con colangio-resonancia. Ya, mira, nosotros le repetimos la eco porque era fácil y rápido, y la eco mostró que había un aumento del diámetro del colédoco, y el resto no mostró nada distinto, digamos, ¿eh? Así que seguimos con pancreatitis, compromiso cefálico y barro vesicular. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Eso es lo que habíamos visto. Ahí aumento aquí. Las pruebas hepáticas ahora subieron a Billy de 2,2, subió a 3,5. Entonces la pregunta que uno se hace cuando está viendo a estos pacientes es, ¿será por litiasis o será por la pancreatitis? ¿Cierto? Porque la pancreatitis cefálica obviamente puede obstruir la vía biliar y empezar a subir la bilirrubina. ¿O será por litiasis? Entonces, de nuevo, la misma pregunta. ¿Hará coledocolitiasis o es solo la pancreatitis cefálica? ¿Les interesa saber si es una cosa u otra o no va a cambiar la conducta de nuevo? Sí, hago una opinión. Ahora, en este momento, y con el laboratorio alterándose, probablemente también las transaminasas o alguna otra cosa que nos ayude a descifrar de que hay una obstrucción, bueno, vamos a pasar a tratar de hacer el diagnóstico si realmente existe o no una litiasis o cuál es la causa obstructiva, digamos, ¿no? Si Ya, estoy en tu centro, le hago una endoscopía.
Si estoy con Manuel Valero, le hago una endoscopía. Si estoy con Claro. Hernán Gordeo, le hago una endoscopía. O sea, en la duda, le hago una endoscopía. En corriente le hacemos una resonancia. Muy bien. Ya le hiciste. Como teníamos la eco que no mostraba mayores cosas salvo un leve discreto diámetro aumentado, lo que nosotros hicimos fue una ecoendoscopía, porque probablemente es lo más certero en poder ver cálculos pequeños y sobre todo en la vía biliar distal y sobre todo en un paciente con pancreatitis. Así que le hicimos la endosonografía tratando de decir, bueno, este efectivamente no tiene cálculo o sí tiene cálculo. Si la endosonografía era negativa para cálculo, no íbamos a quedar tranquilos, íbamos a cambiar nuestra línea. Pero si tenía cálculo, íbamos a entrar en discusión de nuevo. Así que la endosono se hizo esto en el quinto día de ingresado el paciente, o sea, octavo día de evolución de su pancreatitis. Tenía una endosono hecha por la doctora Cecilia Castillo, que las hace maravillosamente bien, y nos mostró este calculito acá, en la vía biliar distal, de 2 milímetros, y aquí está aumentado de tamaño el mismo cálculo. ¿Qué hacemos? ¿Lo sacamos o seguimos esperando la colangitis? Con ese planteo, difícil decirte que lo dejemos. Muy bien. ¿Alguien En opina este distinto? caso, en este caso, mesmo com o diagnóstico de coledocolitíasis, que um cálculo muito pequeno, de 2 milímetros, 0,2 centímetros, muito provavelmente este cálculo vai migrar totalmente solo. Se o paciente não tem colangite, eu não hago a CPR. Ya, muy bien. Ahí tenemos otra posición, Sí, ¿cierto? si me permite el comentario, a ver, ¿Sí? la realidad es que si bien la bilirrubina está apenas en aumento, termina siendo una vía biliar no dilatada, no está completamente ocluido. Es decir, hay que ver si realmente va a ocluirse y hacer la colangitis. Y la realidad es que la probabilidad de transformar una pancreatitis, que hasta el momento es leve tirando moderada por ahí, a una pancreatitis un poco más importante, no es baja. Entonces, yo en lo particular lo esperaría. Yo creo que, yo creo que si tengo un paciente que yo sospecho un cálculo y le hago una ecoendoscopía y encuentro un cálculo y sube todo, yo le haría una colange retrógrada, porque digamos que si no, ¿para qué le hice la ecoendoscopía? Exactamente, Porque me coincido da con Paco. un factor positivo y yo lo trato. Que yo te puedo decir Eh, que la ecoendoscopía puede ser que diga que no debe cálculo y uno ya descarta la posibilidad del cálculo. no, tal cual. Claro, pero acá tiene. Sí. El tema es que el paciente por ecografía común viene dilatando la vía biliar, o sea que manifiesta fenómenos de obstrucción. Y aquí ya no sabemos si es por el edema de progresión o porque el cálculo enclavado está empeorando el cuadro y perpetuando el mecanismo Ujú. de la pancreatitis. Así que si lo busqué, como dice Paco, si lo busqué y lo encontré, lo trato de sacarlo. Hay que ver si lo Muy puedo bien. sacar, ese ya es otro problema. Muy Claudio, bien. Y seguimos, perdona, pero seguimos con el fantasma de que si no lo sacamos ahora y el paciente empeora y nos vamos a ver forzados a sacarlo después por 4 días después o 5 después porque tiene una colangitis, va a ser mucho más difícil hacer la colangio. Ese es el problema. Si tienen problemas con la CPR, me llaman y le hago percutáneo. Bien. Então, o problema é que existem inúmeros trabalhos na literatura que demonstram que se vocês não têm colangites, mesmo quando a ressonância, por exemplo, demonstra que há presença de cálculos, estes cálculos eles migram normalmente. Então, considerar que única e exclusivamente este cálculo que está en el colédoco ou até mesmo na região da papila mostrar que vai evoluir mal, pode evoluir mal, mas eu tive já experiência de casos onde nós outros esperamos e o paciente evoluiu muito bem, sem a necessidade de fazer uma colange. Então, eu realmente, neste caso, primeiro eu não teria pedido a ecoendoscopia nestes casos. Eu penso que nós outros em nosso serviço preferimos a colange ou ressonância. Então, esta é uma única diferença que nós outros temos em la condução de um caso como este. Está bien. Pero yo no quiero volver para atrás, pero si ustedes se acuerdan, al principio salía que habíamos hecho una resonancia cuando el paciente ingresó, buscando la coledocolitiasis y la resonancia no la mostró. No fue capaz de verla, porque era un cálculo probablemente de 2 milímetros, no sé. Estaba impactado en la vía biliar distal, no sé lo que ustedes quieran, pero tenía una colange de resonancia. Bueno, nosotros
Hay que tratar la coledocolitiasis, ya lo discutimos, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Lo que nosotros hicimos fue tratarla y yo metí el endoscopio y tenía efectivamente un cálculo impactado aquí en la papila, había edema. Con el papiloto de punta corté ahí y el cálculo salió. Así que con eso quedó la vía biliar despejada. Ahí tenemos distintas posiciones ¿Pero que ese era podemos un discutir cálculo al de 2 final. milímetros? Sí, era el cálculo que yo mostré en la imagen. Espérate, Parece ahí. más grande Ese, de 2 milímetros, ¿no? ese es el cálculo, que Ujú. era No, no, exactamente no, como hacía acá. Es como el no diámetro de un son dos pliegue más o milímetros. menos, sí, un poquito más de 2 milímetros probablemente. ¿Ya? Bueno, el paciente Claudio, está... ¿Cómo? un comentario quería hacer. Sí, sí, Claro, que los microcálculos, probablemente el que generó la pancreatitis pudo haber migrado espontáneamente en el momento, hizo la pancreatitis. Y puede tener otro cálculo que pues, se documentó ahora en esta, mm, en esta econdoscopía, pero quería justamente saber cómo hicieron por confundir de la pancreatitis. Porque un sí. cálculo que ande en el colédoco pequeño de 2 milímetros, como decía Celso, si no está causando una obstrucción y abombamiento de la papila como para mantener el factor obstructivo de esa pancreatitis, en fin, si no da colangitis, yo no me apuro a sacarlo. Ahora, si le meto el econdoscopio, veo la papila abombando, porque a veces no es que abombe toda la papila por un gran cálculo, obstruye y Mm, se dilata por la hiperpresión ductal que está lleno de bilis. Entonces el infundíbulo uno corta y sale un chorro de bilis y después sale el sí, calculito. En fin, así es. Pero yo todo te es puedo muy responder. variable, ¿no? Yo te puedo Bueno, responder que el tiempo que pasó entre esta imagen de la endoscopía y la imagen de la papilotomía debe haber sido 10 minutos, porque la doctora Castillo estaba en la sala del lado. Entonces yo le dije, oye, hazle la endoscopía a este paciente, y me dijo, tiene un cálculo, y yo fui para allá y le hice, cambiamos el endoscopio por el duodeno y lo abrimos. Así que esta era la imagen de la papila, y estaba con el calculito aquí metido, no se veía el cálculo, pero la papila estaba bombada, estaba edematosa, como ustedes ven aquí, ya estaba empezando a tener más problemas. Así que pasaron solamente pocos minutos. um comentário que mesmo quando nós outros removemos o cálculo da via biliar, como foi hecho brilhantemente, a evolução da pancreatitis aguda pode continuar como sendo grave ou não há modificação, não há cambio da evolução da pancreatite. Isto tem que se quedar muito claro, que o fato de nós outros hacermos uma CPR, mesmo com cálculos pequenos como este, normalmente la evolución de la pancreatitis ela va a ser grave si la pancreatitis tiene que ser grave. Entonces, este también es un factor que nosotros somos muy reluctantes para hacer este tipo de procedimiento cuando no hay colangitis. ¿Qué opinas tú, Yo Celso, creo con que, respecto a lo que dice la literatura de que cuando ya hay una pancreatitis, el hecho de hacer una colangio no agrava esa pancreatitis? Cuando sí, yo hay, quería comentar a favor de Sí, eso. cuando ya hay una pancreatitis, el hecho de hacer una colangio en ese paciente no agrava esa pancreatitis. sí, sí, Claro, yo creo, yo estoy de acuerdo, yo pienso que no agrava. Yo pienso que Sí. no agrava el fato de hacer la colangia. Entretanto, el fato de el cálculo ser removido no va a cambiar la evolución de la pancreatite. Entonces, Pero va a hay evitar que pueda muchos hacer una trabajos que colangitis. muestran esto. ¿Oye? claro, ¿Hola? yo creo, Claudio, que yo Mm. pienso que, como dicen bien, no va a cambiar ni la evolución previa ni la posterior de la pancreatitis, pero sí, un paciente tiene un cálculo enclavado y hace colangitis y hace otras Sí, complicaciones por el cálculo, sí va a cambiar la evolución del paciente, no de la pancreatitis. Por eso yo creo que si sí, uno encuentra un cálculo enclavado, hay que sacarlo no por la pancreatitis, sino por el cálculo enclavado en sí mismo. sí. Bueno, ahí para discutir otro poco más. El paciente, después que sacamos el cálculo, estaba con menos dolor, pero con analgésicos. Esta es una pregunta típica, ¿cierto? ¿Está bien sedar al paciente o oculta información sobre lo que está pasando con él? ¿Cómo lo hacen ustedes? El paciente, le sacamos el cálculo, está con pancreatitis, está con dolor. Entonces le ponen hartos analgésicos para que no tenga dolor. ¿Está bien o estamos ocultando información clínica? Está bien. Está También. Está bien. bien.
Ok, yo creo que estamos todos de acuerdo, para nosotros también estaba bien. Hoy día hay otras maneras de ver la gravedad que no sea a través del dolor del paciente, ¿cierto? Al día 6 de ingresado, 9 de comenzó el cuadro, el pulso era 98, el paciente estaba más comprometido, la temperatura llegaba a 37,6 axilar, la función renal estaba ok, con bastante aporte de suero, y el paciente lo teníamos en la unidad de cuidado intensivo como todos nuestros pacientes. Ese es el estatus del paciente en este momento. Al día siguiente, el paciente estaba más comprometido, más taquicárdico, con fiebre 38,3 y la PCR comenzó a elevarse. ¿Qué hacemos? ¿Nuevas imágenes? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué busca? ¿Qué cambiará? Acá ¿Quién hay opina? recién vi una pregunta en el Entonces, chat que decía cómo diferencias la colangitis de la pancreatitis, porque los blancos no te hacen diferencia. Y creo que en este caso, el haber hecho la colangia y haber sacado el cálculo es una ventaja para descartar la colangitis. Porque si no, uno diría, este paciente está yendo... ¿Qué diferencia la colangitis de un SIRS, de una respuesta inflamatoria sistémica en la pancreatitis? Y no, terminan, es un camino común, así que finalmente... Eso lo vamos a ver a continuación. No se adelanten, Listo, jóvenes. bien. En este minuto, ¿harían otras Nuevas imágenes? imágenes. Buscando la causa de por qué el paciente está más taquicárdico, con fiebre y PCR elevándose. Nuevas imágenes, séptimo día. entonces, Sí, solamente La una fecha, pregunta, Claudio, una pregunta. sí. La primera TAC fue hecha o no fue hecha Cuando el tomografía? paciente llegó, a los 3 días El de paciente evolución de llegó. su enfermedad. Entonces, nosotros estamos en el séptimo día y ahora estamos con No, fiebre. espera. Estamos en el séptimo día desde que llegó. Estamos en el 10.º día desde que comenzó el dolor Décimo en día su de casa. yo pienso que ¿Ya? tiene que hacer normalmente en ese momento tiene que hacer un examen de imagen o una tomografía o una resonancia magnética. Muy bien. Nosotros hicimos un TAC y se vio que había más compromiso, les voy a mostrar la imagen, había más necrosis y había más líquido en el páncreas y peripancreático. Y esa es la imagen ahora. Antes teníamos páncreas más o menos bien acá, ya en la cabeza solamente había compromiso, hoy día está todo el páncreas comprometido, hay zonas de liquefacción y además se diagnosticó aquí probablemente una hidronefrosis que no tenía mucho que ver con esto. ¿Qué opinan de esto? Entonces, yo no soy partidario de que la colangioendoscópica retrógrada, cuando hay un edema de la cabeza del páncreas, usted inyecta contraste, saca el cálculo y causa un comprometimiento infeccioso. Mas existen muchos autores que piensan, muchas personas que piensan que cuando ustedes hacen ese tipo de procedimiento, ustedes pueden piorar el compromiso de la pancreatitis. Entonces, na minha opinião, eu penso que não houve compromisso por causa da colange, porque a colange foi rápida, eu tenho certeza que não foi injetado muito contraste. Então, esta é uma evolução típica da pancreatite. Uma pancreatite que iria Claro, evoluir mal de qualquer maneira. que está evolucionando hacia grave, digamos, ya no estamos hablando de E tan leve, ¿cierto? a pancreatite grave. Sí, exactamente. La pregunta es siguiente. ¿Agregamos antibiótico? ¿Está infectado o solo está inflamado? Então, esta é a dúvida da colange. Será que não está inflamado ou infectado por causa da colange? No Este é o sé, yo problema. pregunto. ¿Le ponemos antibiótico o no le ponemos antibiótico? Y le En ponemos este caso, antibiótico. yo ¿O hacemos agregaría algo? Ponemos antibióticos. sí, antibiótico. Bien, miren. Interesante. La pregunta entonces es si está infectado o solo inflamado, porque la pancreatitis puede elevar la PCR y puede dar fiebre, ¿cierto? Correcto. Y puede que De no esté acuerdo. infectado. Entonces, De acuerdo. ¿qué hacemos? ¿Punción para cultivo de antivirograma, sí o no? No, ¿Función de la lesión? no. ¿Punción de la zona de liquefacción o líquido peripancreático, buscando los sitios de infección? Que no te No. llame el señor juez después. No, No. ¿Eh? Bien, miren. ¿Qué dice las guías de la Sociedad Europea con respecto a cuándo hacer punción? Dice, o cuándo agregar antibióticos. Deterioro clínico a pesar de reanimación intensiva y ausencia de otra fuente de infección. Ahí hay que poner antibióticos. Si tenemos cómo hacer procalcitonina, si esta está elevada, es un muy buen argumento porque tiene una sensibilidad de 90% y especificidad de 89% para necrosis pancreática infectada, con un valor de 3,5 nanogramos por ml. Y también cuando hay presencia de gas en la tomografía computarizada. Esas son las indicaciones
para agregar antibiótico o cómo hacerlo para poder agregar antibiótico. Ante sospecha de infección con signos clínicos e imagen no concluyentes, se puede hacer punción diagnóstica, pero no de forma rutinaria. La punción diagnóstica se hace guiada bajo ecoendoscopía, bajo eco o bajo TAC, o bajo ecoendoscopía. Diferencia entre colección estéril e infectada. Certeza 90%, entre un 90 y un 100%. Baja tasa de complicaciones, pero el problema es que la complicación es justamente infectar lo que no está infectado. De tal manera que, en este caso, nosotros lo que teníamos, por suerte, era poder hacer una procalcitonina que estaba elevada a valores que hablaban de infección, por lo tanto iniciamos antibióticos, pero con esto de respaldo para por qué usar antibióticos. ¿Algún comentario? Yo creo que si tengo una colección y le voy a hacer una punción es porque creo que está muy infectado, que tiene una colección por tomografía muy líquida y le voy a poner un drenaje. No simplemente una punción, porque uno dice punción simplemente diagnóstica, yo te diría no. Si le vas a una punción, puede ser, probablemente lo vas a infectar, y si le pones un drenaje, seguramente lo voy a infectar. Entonces, si yo tengo una duda y tengo una procalcitonina alta, una sospecha de infección, antes de pincharlo le pongo antibióticos y espero. También, yo estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Procalcitonina elevada implica antibiótico o signos de infección sin otro foco implica también poder usar antibióticos. Estaríamos autorizados a usar antibióticos. Al día 17, el paciente sigue mal, fiebre 38,5, deterioro de la función renal y respiratoria. Estamos entrando en la fase de catástrofe, ¿cierto? ¿Es necesario buscar colecciones y o infección retroperitoneal? Yo creo que aquí no hay mayor discusión en que hay que buscarlo, ¿cierto? Sí. ¿Qué hacemos ahora? ¿Repetimos el TAC, la resonancia o endosonografía? ¿Qué harían? Y TAC o resonancia, prefiero porque ves todo el abdomen. ¿Ya, TAC o resonancia? Yo prefiero la TAC. ¿Eh? Yo prefiero la TAC. TAC. Muy bien. Nosotros también, pero uno sabe que si pudiera hacerle una resonancia da información un poco más precisa que el TAC. Pero el problema es que el paciente está con bombas de cosas, está con un montón de sueros colgando, y para meterlo en la resonancia es un problema mayor. Además, la resonancia dura bastante tiempo, lo que el paciente está inestable, etcétera. En cambio, el TAC es más rápido, hay más experiencia en general en los radiólogos y está más disponible en los hospitales. Por lo tanto, nuestra primera opción en este paciente es un TAC. ¿Alguno de ustedes se hizo una resonancia? Ahora no le hicimos resonancia. El panel. ¿Alguno de ustedes alguna vez se hizo una resonancia? ¿Alguien del panel? Al comienzo, cuando llegó. ¿Te acuerdas que dijimos que la resonancia no habíamos... No. Nosotros, los miembros del panel. No, nunca. Yo me hice una resonancia. Te digo que desde el punto de vista personal no es muy recomendable. Es brava la resonancia. Sí. Te meten en el sarcófago tenés no es cómodo. Yo creo que estamos de acuerdo. Yo me hago resonancia una vez al año porque tengo un meningioma, así que me controlo desde hace 20 años. Y es una lata, pero independiente de eso, si fuera una información muy buena y muy distinta, habría que hacerla nomás. Pero aquí la información que nos da el TAC es muy buena, es un poquito inferior que la resonancia, pero es un examen que es rápido, hay experiencia y está disponible. La resonancia en ese paciente con todos esos sueros y catéteres y cosas colgando, es un lío mayor poder meterlo en un resonador. Y es largo, además, así que lo toleran mal. Aquí tengo la foto. Y aquí vemos que la cosa se ha ido, igual que el paciente, se ha ido comprometiendo, porque aquí ya tenemos una masa tremenda y en la visión lateral vemos que esto chorrea por el parieto cólico hasta la pelvis. O sea, se está infectando el retroperitoneo. Entonces, de forma importante. Este es un compromiso importante de toda la glándula pancreática con áreas de necrosis muy bien evidentes y que también está cometiendo la gotera parietocólica en las porciones más inferiores del abdomen. Entonces, claro, está informado como compromiso extenso del retroperitoneo que llega a la pelvis, más necrosis que líquido y dos colecciones. ¿Qué hacemos? Estamos en el día 20. Bueno, ahí se me adelantó. ¿Qué harían? Drenaje percutáneo. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que invadirlo y tratar de sacar... Sí, lo que vería drenaje percutáneo o endoscópico es qué distancia hay, o desde el estómago, pasamos día 20, pero qué relación tenemos entre estómago y duodeno a la colección. Acá es mucho compromiso retroperitoneal y por ahí necesita poner 1 o 2 drenajes. Yo creo que es un drenaje de toda la colección que tiene.
yo estoy de acuerdo contigo, Francisco. Y la otra cosa que para mi gusto tiene que ver es la extensión de la necrosis. En este caso, la necrosis llegaba casi hasta la pelvis o hasta la pelvis, de tal manera que el drenaje transgástrico probablemente no iba a ser suficiente para drenar todo lo que había que drenar y sacar la necrosis infectada, que era el mayor problema en este paciente. Así que, ¿qué hacemos? Drenajes percutáneos 2. Le pusieron 2 drenajes y salió líquido purulento franco, ¿ya? Ahí se mandó a cultivo, se iba a acomodar los antibióticos, etcétera, etcétera, y veamos qué pasó con el paciente. El día 23 el paciente sigue mal. Está conectado al respirador y está con diálisis. O sea, estamos con el paciente, sigue echándose a prender. Entonces la pregunta es, hasta ahora los drenajes percutáneos sirvieron porque nos dio material para estudiar y drenó algo, pero hay mucha necrosis. Entonces, estos son los pacientes que antes iban a laparotomía más necresectomía. Entonces la pregunta es, ¿hay que hacer necresectomía? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Déjame ver la imagen nueva, cómo está, para ver si con el drenaje percutáneo lo puedo dilatar y hacer alguna imagen digamos, necrosis, o Claro. si eso no da para hacer algún abordaje quirúrgico. Ahí está la imagen. Esa es la anterior. Después está Esta es la drenado. imagen con la que drenaje. estamos tomando la decisión, que hay compromiso extenso del retroperitoneo que llega a la pelvis, que hay más necrosis que líquido y hay 2 colecciones que son donde se pusieron los drenajes. Y esta es la imagen lateral, como dijo Celso, llega hasta abajo la necrosis y esta es la imagen frontal. Entonces, me gustaría hacer un comentario. Sí, Este paciente estaba nítidamente con una situación crítica do ponto de vista clínico, ¿correcto? sí, Entonces, por eso que fue pensado en hacer una drenaje percutánea, única y ujú, exclusivamente percutánea. Mas los drenos fueron colocados en la colección del páncreas a través laterales y también drenaron la gotera parietocólica también. sí. Se colocó un drenaje por el lado izquierdo y otro por el lado Fueron, derecho, como a modo de juego. solamente dos drenajes, solamente Fueron dos. 2 drenajes. Sí. Y los pacientes evoluyeron mal. El paciente el día 20 tenía los 2 drenajes y persistía mal. Estaba conectado a Entonces, respiración y con diálisis renal. Entonces, en este caso, tiene que hacer una abordaje más agresiva, tiene que hacer una Muy bien. remoción de la Bueno, necrosis. esa era la enseñanza de esto. En este minuto tenemos que ir a tratar de remover la necrosis, ¿cierto? Sí, Entonces aquí sí. tenemos 3 alternativas, por no decir 5, 4. 3, una es cirugía clásica, cirugía laparoscópica o cirugía endoscópica, transgástrica o percutánea, endoscópico percutáneo. ¿Qué es lo que harían? ¿Qué hacen ustedes? Doctor Navarrete, perdón, preguntas del público, ¿no? El doctor Izaguirre dice, parieto cólico, abordaje con estén esofágico totalmente cubierto y entrar al retroperitoneo con endoscopía flexible y debridad. O sea, le haría cirugía endoscópica percutánea. Sí. Como esa opción. No Pero, tiene, Yo lo que me gustaría ver es los drenajes, cómo los pusieron, por dónde los pusieron y qué sí, obtuvieron de esos drenajes, porque uno dice, insistimos con los drenajes porque son insuficientes, le ponemos un drenaje mucho más grande, le ponemos más drenaje, o ya descartamos el drenaje y nos vamos a una cirugía clásica. Eso es lo que quiero ver con el drenaje, porque vos mostraste las imágenes de las colecciones y no por dentro del drenaje y sí, cómo, es que cómo los solucionó un drenajes, drenaje en las colecciones que sí, tenía. Francisco, tienes toda la razón. La posición de los drenajes la van a ver en un video que viene a continuación, pero son drenajes que son extraperitoneales y por vía percutánea. Yo no quise poner eso porque estoy orientando a qué es lo que hicimos a continuación, pero siempre que ponemos drenaje en en este tipo de imágenes, tratamos de que sea extraperitoneal, para no contaminar la cavidad peritoneal. ¿Ya? Claudio, Sí, había una drenaje bien de la loja totalmente pancreática, del cuerpo y del cola del páncreas. sí. Ahí te voy a mostrar cuando veamos los drenajes, ¿ya? Sí, entonces si ustedes tienen ya un acceso percutáneo que está abordando bien la loja de todo el páncreas, de toda la cavidad, yo pienso que el acceso percutáneo es lo mejor que nosotros tenemos que hacer. Ujú. Ok, ¿alguien opina distinto? Bueno, viniendo de vos, Claudio, sabemos que Jorge Izaguirre está diciendo eso, que entrar Sí, por, sí. por la Así loya que bueno, la y pregunta siguiente ya se va orientando un poco, si transgástrico o endoscópico percutáneo.
Yo creo que para transgástrico están todos los endoscopistas que le harían el abordaje directo a transgástrico que hizo. Así que percutáneo transgástrico a mí no me gusta, prefiero, si es transgástrico, que el endoscopista lo ponga un stent, Sí. y si no, percutáneo, como decís vos, extraperitoneal y Sí. en lo posible que sea bien lineal para poder hacer un drenaje mucho más grueso para poder poner Claro. cualquier elemento para hacer la video La retroperitoneoscopía microsectomía. endoscópica o lo que sea. Es lo que Porque pone nosotros... Jorge Zaguirre, paritocólicos, Sí. abordaje con stent esofágico cubierto. Me parece que es un discípulo tuyo, Claudio. Y entrar al peritoneo con Sí, un muy flexible. buen discípulo además. Me Superó al suena maestro que es por 3. discípulo tuyo. Mira, lo que nosotros hicimos fue necrosectomía endoscópica percutánea. ¿Y por qué? Por la extensión del compromiso que ocupaba gran parte del retroperitoneo y la cantidad de tejido necrótico que teníamos que sacar. Por eso no lo hicimos transgástrico. Uno se podría meter a través del estómago, pero es difícil navegar con el endoscopio introducido por la boca a través del estómago hacia el retroperitoneo hasta la pelvis. Eso es bien complicado. Así que lo hacemos percutáneo. Aquí les voy a mostrar el video final. Ese es el TAC del paciente. Vamos a ir avanzando. Ahí se ve que hay un drenaje, ya lo vamos a ver mejor. Y acá hay otro drenaje. Los dos están extraperitoneales y llegamos ahí. Entonces lo que hicimos fue inyectar contraste primero por el drenaje percutáneo y se ve que cae por el palieto cólico hacia la pelvis. Eso nos dice que la información que teníamos en el TAC era adecuada. Ahí pasamos una guía por dentro del drenaje percutáneo extraperitoneal y sacamos el drenaje y dejamos la guía. A continuación, metemos un balón y dilatamos sobre todo a nivel de la aponeurosis y el trayecto, y ahí avanzamos la prótesis esofágica cubierta a través de la guía que va a quedar en el retroperitoneo. Ahí la empezamos a abrir. A nivel de la piel hacemos unos cortes como el signo de la Mercedes-Benz para que el drenaje se pueda abrir. Ahí se ve dónde está la aponeurosis probablemente. Y aquí va a cambiar a la visión externa. Aquí es el minuto que se abre. Ahí donde estaba puesto el percutáneo. Y eso es lo que tenía, parte de lo que tenía en el retroperitoneo. Aquí uno entiende por qué el paciente está grave y por qué se nos estaba muriendo. Pero no solo sacamos eso, sino que ahora tenemos un túnel que podemos entrar directo al retroperitoneo, como se ve acá. Vamos a alargar un poquito, lo voy a adelantar un poquitito. Ahí vemos el endoscopio que está navegando por el retroperitoneo y aquí está el otro percutáneo al otro lado. Ahí está la necrosis que empezamos a remover con asas de polipectomía, con canastillo de Dormia, etcétera, hasta que removamos toda la necrosis que está suelta. La necrosis que está muy fija la dejamos y volvemos. Con este túnel uno puede entrar las veces que quiera, los días que quiera y las veces al día que quiera. No hay drama. Y ahí está el otro, inyectamos contraste por el otro. Ustedes van a ver que aquí se están comunicados y lo vamos a ver luego. Acá de nuevo volvemos a entrar. Ahí se ve la aorta con la mesentérica superior. Aquí siempre hago el mismo chiste. El latido del paciente era como 120 y el mío era como de 300. Ahí se ve la aorta en la mesentérica superior, pasamos de izquierda a derecha, buscando el otro drenaje. Siempre lo hacemos en nuestra sala de endoscopía con rayo y seguimos limpiando, etcétera, hasta tratar de tener todo esto limpio. Al día 26 el paciente estaba mejor. Bajó la fiebre, el riñón y el pulmón empezaron a mejorar. Hicimos aseo endoscópicos retroperitoneales diarios, más mucho lavado. Habitualmente a través de la prótesis dejamos puesto un catéter finito por el cual entra suero y sale por la prótesis, así que hacemos un lavado continuo. Y seguimos haciendo entradas y salidas removiendo la necrosis infectada. El día 32, el paciente empieza a salir sangre por la prótesis. ¿Qué hacemos, estimados amigos? Radiología intervencional, cirugía endoscópica, cirugía clásica. ¿Qué harían? Y depende del volumen del sangrado. Si es un sangrado leve, rojo arterial, habría que hacer un angio-TC para ver cuál es el vaso que sangra y le haría un estudio hemodinámico con probable embolización arterial. Si es venoso, estamos más complicados porque es más difícil hacer el tratamiento, digamos, de lo que sería el sistema portal que está alrededor de todo el páncreas, ¿no? El sangrado típico en esta paciente es por un pseudoneurisma, ¿cierto? ¿Qué harían en ese caso? Y bueno, Entiendo que es por pseudoneurisma.
Si tiene el acceso por la prótesis, la verdad que la exploración endoscópica que la está haciendo todos los días, habría que hacerla, lavar y si permite hacer alguna terapéutica hay que hacerla, digamos, ¿no? Perfecto. Aquí les voy a mostrar lo que hicimos. Ay, perdón. Para atrás, para adelante. Ahí. Ahí. Ya. Ahí va a salir. Entramos por la prótesis. Teníamos al radiólogo intervencionista al lado, porque esta era la primera vez que lo hacíamos. Obviamente nunca hemos tenido experiencia con esta cosa. Pues, sí, y hasta que lavando encontramos esto, que es la imagen endoscópica de un pseudoneurisma. Eso era lo que sangraba. Y lo tratamos como cualquier hemorragia digestiva, con inyección de adrenalina diluida y clips. Pusimos varios clips y ustedes ven, perdón, ahí los clips y después ahí un clip, ahí tres clips lavados y ya paró de sangrar y no sangró nunca más. Así que con eso quedamos muy contentos. Al día número 40, aseo número 16, sin necrosis, solo tejido de agregación, retiramos la prótesis tomándola con la mano y sacándola y dejamos puesto un catéter finito por el trayecto como testigo por si hubiera una fístula pancreática, la cual por suerte en este paciente no existió. El paciente bien, riñón bien, pulmón bien, alimentación oral. Nos queda la vesícula. Tenía barro biliar, colecistectomía, ahora o diferido. Tenía barro biliar y tenía un cálculo que sacamos de la vía biliar, ¿se acuerdan? Así que, ¿qué haríamos acá? Lo echamos para la casa, le sacamos la vesícula. Diferido, totalmente diferido. ¿Sí? Diferido, doctor. Diferido. Chuta, aquí me van a pegar. Lo que nosotros hicimos fue, una vez más, hacerle una eco en la vesícula. La eco mostró barro biliar, no había signo de colecistitis y le hicimos una colecistectomía antes de que se fuera para la casa. Lo que nos ha pasado a veces cuando uno resuelve esto y los manda para la casa es que no vuelven hasta quizás nunca o muy tarde, porque lo han pasado mal con toda esta historia que les conté, y por lo tanto vuelven con una nueva pancreatitis. Así que nosotros tratamos de mandarlos de alta con la colecistectomía, la vesícula fuera. ¿Ya? Como criterio así genérico está perfecto. Yo no me hubiera metido ni loco a operarlo en ese contexto, pero el concepto es Sí, yo correcto. tampoco. Y Vos hago lo una, podés- Pero Yo creo que los pacientes, como acuérdate, decía Claudio, Dudy, acuérdate después que el de... compromiso, espérate, el compromiso intenso que había era extraperitoneal. O sea, Retroperitoneal, dentro del correcto. peritoneo no había contaminación, no había pus, no había nada, estaba virgen, digamos, ¿ya? Bueno, Probablemente íbamos a encontrar edema, pero no nos molesta mucho si la vesícula no está con colecistitis aguda. aplaudimos tu valentía, me parece. Como concepto Yo es te diría dos correcto. comentarios. Uno es, el paciente después de 3 meses que estuvo con ustedes no se va a ir muy lejos. Y lo segundo, que yo le haría una angio-TC antes que se vaya, porque ese pseudoneurisma, tratado con los clips, realmente uno que vascular, si llega a sangrar el pseudoneurisma de vuelta, es una cosa media catastrófica. Entonces yo le haría una angio-TC para ver cómo está solucionado el pseudoneurisma, inclusive antes de la colistectomía, y por ahí le haría un tratamiento endovascular de ese pseudoneurisma si es que no está solucionado. ¿Y tú crees que el hecho de colocar los clips en el pseudoneurisma no hace que se trombose esa parte? Yo lo estudiaría con tranquilidad porque a veces los pseudoneurismas, por la presión que tienen vascular, no es suficiente, a veces. Por eso yo le haría una angio-TC antes de hacer una hemodinamia. Si la angio-TC está todo solucionado, no le hago nada. Si la angio-TC Perfecto. tiene todavía pseudoneurisma, le hago Sí, un estudio hemodinámico y lo embolizo. sí, acepto tu comentario. Me parece bien. Comentario final. Perdona, sí, di nomás. No, diga, Doc, vamos finalizando para darle lugar al doctor Sí, Piazzi. sí, yo no quiero comerme todo el tiempo, obviamente. Pero miren, acá se ve en qué casos uno debería hacer algo, y es cuando hay infección, ¿cierto? Y con infección puede haber no necrosis, haber necrosis o la extenso como era nuestro paciente. Esto es una repercusión abdominales, pues, que matábamos a casi todos los pacientes. Así que el TPAGA por 8 creo que es importante tener en cuenta esto, que hoy día uno no tiene que empezar con esto, sino que estos exámenes nos dicen si no hay necrosis o hay necrosis, si hay mucha necrosis o no, o si es muy extensa. Por lo tanto, el Step Up Approach debe empezar donde corresponde con ese paciente. Eh, esto es el resultado de esto es más antiguo, no tengo más pacientes, pero igual eran 41 pacientes con estas
características cuya mortalidad es alrededor de entre un 20 y un 30%. Y con esta técnica extra peritoneal vía percutánea, a nosotros se nos murió un paciente y eso da una mortalidad de 2,4%. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, que este es un buen procedimiento, pero en este tipo de pacientes. Las ventajas son, evita el acceso peritoneal, por lo tanto no hay nuevas colecciones, no hay perforaciones intestinales, tiene menor riesgo de fístula intestinal, no hay reactivación de la reacción inflamatoria sistémica ni de la falla orgánica múltiple y es con sedación superficial. Nosotros desde que hacemos esto nunca más hemos abierto un paciente para hacerle un abordaje quirúrgico por todas estas cosas que sabemos que pasaban. Así que nuestro abordaje siempre es como vemos acá, como una prótesis extraperitoneal que va directo al retroperitoneo. La ventaja es que facilidad para múltiples intervenciones, o sea, uno puede entrar y salir muchas veces, casi no requiere anestesia, como les voy a mostrar luego, hay continuidad del tubo digestivo, o sea, no hay paso entre el retroperitoneo y el tubo digestivo porque no es transgástrico, por lo tanto, no hay contaminación del tubo digestivo hacia el retroperitoneo. No usamos sonda nasoilinar habitualmente, la ingesta oral es precoz, porque no va a pasar nada hacia el retroperitoneo. Se pueden manejar las complicaciones, como les mostré ahí. Riesgo de migración de la prótesis es cero porque uno la va a ver todos los días. A ver, si la prótesis va para adentro, la tomamos con la mano y la retiramos 2 centímetros. Y si se va para afuera, metemos el endoscopio por dentro de la prótesis y con una pinza cuerpo extraño la tomamos y la empujamos hacia adentro. Riesgo de migración de la prótesis. El sistema de lavado continuo es fácil y no hay riesgo de broncoaspiración porque el líquido sale para afuera. Y los costos son mucho más baratos, indudablemente. Y esta foto la tomo con permiso del paciente, pero este era un gordo muy simpático, que estuvo el paciente que les conté, que tenía un tiempo largo con nosotros, y aquí se ve el endoscopio entrando por la prótesis, acá se ve el retroperitoneo, y aquí está el endoscopista, y aquí está el paciente levantando el dedo diciendo que está bien. O sea, ese es el nivel de sedación que necesita, o sea, prácticamente cero. Así que finalmente, no es lo mismo un pseudoquiste líquido con retrogástrico de 10 centímetros con buena pared y una necrosis retroperitoneal a una necrosis retroperitoneal masiva. El step-up approach es importante porque alejó a la cirugía clásica del tratamiento de las colecciones y necrosis retroperitoneales, pero hoy podemos decidir con mucha certeza en qué step comenzar gracias al fantástico avance de las imágenes. Las decisiones terapéuticas son tomadas por un equipo multidisciplinario y hay que hacerse responsable del paciente. Un médico estará a cargo, si no, el paciente anda solo. Finalmente, como siempre, pongo esta imagen, cuidemos el planeta, que es lo que nos va a matar a todos, y que hagamos un planeta así. Ahí termino. Muchas gracias. Puedo dejar de compartir para estar con ustedes. Gracias, Claudio. Muchas gracias, doctor. Excelente, excelente la presentación. Muchas gracias. Si les parece, sin desperdiciar más el tiempo, le damos lugar al doctor Piace. Doctor Piace, Sí. comparta si quiere la pantalla y damos comienzo así. Ya estoy compartiendo pantalla, no sé si la están viendo. A ver. Todavía no, doc. Ahí están preguntando el doctor Paul Esquivel el tipo de prótesis. Es un stent esofágico recubierto, Claudio, largo, supongo. Está muteado. Totalmente cubierto. Ahí está. Ahí estamos. Alberto. Ahora sí, Ahí se conectó, ¿no? Ahí estamos, doc, sí. ahí está. Voy a ir a pantalla completa. ¿Lo ven ahí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, fantástico el caso, Claudio. Yo les voy a pasar un caso tal vez más breve, que en rigor es el hallazgo incidental de un cáncer de páncreas en el contexto de un cuadro agudo de abdomen, cual fue una apendicitis aguda ya por febrero de este año, y que se complicó luego de la investigación por ultrasonido endoscópico con biopsia con una pancreatitis aguda, una colección, un pseudoquiste de páncreas que lo manejamos también por ultrasonido endoscópico. Y como me hablaron, el abordaje multidisciplinario, vean ustedes que desde el cirujano general que operó el apéndice, investigó el tumor, el cirujano hepatobilio pancreático, participó en la cirugía endoscópica, el intervencionismo endoscópico ecoguiado, el intervencionismo biliar percutáneo, el patólogo, el oncólogo, infectólogo, el imagenólogo, el nutricionista, internista, psicólogo. Esto es en sintonía con lo que terminó diciendo Claudio, de que tiene que haber un equipo multidisciplinario
atrás de la resolución de estos cuadros que se nos presentan como complejos. Es un hombre de 50 años, procedente de la ciudad de Maldonado, al lado de Punta del Este, fumador de 30 cigarros por día y consumidor de medio litro de grapa miel, que son como 150 gramos al día. Inició su enfermedad pesando 92 kilos para una persona de 1,70 m. Consultó por un cuadro agudo de abdomen que sobre todo al comienzo era un dolor epigástrico que orientó un poquito a que podía ser de filiación biliar, motivo por el cual se le pidió una ecografía, pero luego se fue irradiando a fosa ilíaca derecha, se acompañó de estado nauseoso, leucocitosis orientando que se estaba ante una apendicitis aguda. Y la ecografía que se solicitó en la urgencia muestra una mínima dilatación de la vía biliar intrahepática periliar, una vesícula distendida de paredes finas sin litiasis, un colédoco de 10 milímetros dilatado hasta la cabeza del páncreas, donde se aprecia una formación nodular sólida de 25 por 20 milímetros a valorar por un estudio dirigido, en ese caso sugieren una tomografía computada. Quiere decir que del polo biliar no había litiasis, que era lo que se había sospechado clínicamente al principio. Se pidió esta tomografía computada, que en rigor, como ustedes podrán ver, confirma la apendicitis con un apéndice secal aumentado de tamaño, con paredes engrosadas, en forma difusa, con alteración de la densidad de la grasa periapendicular, muestra una leve dilatación de la vía biliar intrahepática, el colédoco normal, el páncreas normal, y no muestra litiasis biliar. Ahí se señalaba con una flecha la apendicitis aguda. Entonces, Álvaro, el páncreas ese virus no está dilatado, está rosariado. Estoy de acuerdo contigo. El informe del tomografista de la urgencia que informa la apendicitis aguda dice que este páncreas es normal, por eso te lo dejé al final para que alguien lo detectara. Estoy de acuerdo contigo. Yo siempre digo, no hay que mirar los informes de los imagenólogos, hay que ver las imágenes y después decidir si uno está de acuerdo o no con el imagenólogo. Claro, claro. La doctora Pais, la cirujana que le operó el apéndice con motivo justamente que tenía el peso del informe de la ecografía, vio esta tomografía computada e inmediatamente le pidió una resonancia, ¿no? Esta tomografía no es normal. ¿Están todos de acuerdo? Sí, me gustaría decir que en la cabeza del páncreas hay una lesión nodular que comprime y el ducto pancreático principal, la montante, está dilatado también. Excelente, Entonces, Celso. esto muestra, parece también, puede correr un poco más lento el vídeo, mas parece que también la lesión está bien próxima de las estructuras vasculares, principalmente de la vena mesentérica y también de la confluencia. Sí, la vimos en el ultrasonido, como te mostraré, no lo infiltra, pero está en íntimo contacto con la mesentérica y en el inicio de la porta. Sí, sí. Entonces, ¿perdón? Fue lo que pareció para mí. Sí, tal cual es así como tú dices. Entonces se realizó sin incidente una apendicectomía por vía laparoscópica con buena evolución, y del punto de vista de la paraclínica de ese ingreso hay que consignar que la bilirrubina total era anormal, había un leve aumento de la fosfatasa alcalina y de la gamma GT, y los marcadores tumorales, el CA y el CA19-9, dieron normales. Entonces se pidió la resonancia, que se hizo unos 10 días después, que muestra una lesión sólida de 19 milímetros de diámetro en el proceso uncinado que amputa el wirsum y el colédoco distal, genera dilatación del wirsum y atrofia parenquimatosa, toma contacto con la vena mesentérica superior, ahí está tu observación, Celso, en 90 grados de la circunferencia, sin deformidad de sus contornos, y genera una dilatación de la vía biliar intrahepática del colédoco de 11 milímetros. Tengo el informe, no la imagen, se hizo en el interior y no tuvimos acceso a cómo abrir un CD que nos mandaron, no tenemos el programa que tienen en el sanatorio. Pero en definitiva estábamos frente a un tumor sólido menor de 2 centímetros, un T1. En principio ni la tomografía ni la resonancia muestra ganglios ni metástasis, N0, M0. Se hizo también una tomografía de tórax que no muestra adenopatías, el hígado estaba sin lesiones. Quiere decir que este era el estadiaje inicial
del tumor localizado, sin adenopatías ni metástasis a distancias. Se le planteó la cirugía al señor, un señor de buen riesgo quirúrgico, pero se niega. Al no haber certeza de malignidad, no quiso someterse a una cirugía. Hizo una consulta, empezó a tomar unos fármacos y unos yuyos que le recomendaron. Se fue perdiendo el tiempo, pero por lo menos accedió a un ultrasonido endoscópico que le realizamos el 26 de febrero. Entonces lo trasladan. Nosotros trabajamos en un hospital público, el Hospital de Maldonado, por cierto, también es público. Ingresa entonces al Hospital Pasteur. Le realizamos la econdoscopía con 3 pases desde el bulbo duodenal con una aguja FMB 22G. En este caso estábamos lubricando con heparina la aguja. Se hizo una aspiración de 10 centímetros con la técnica de fanning. No tenemos patólogo in situ, así que miramos los cilindros que son satisfactorios y los mandamos en lámina con alcohol y otros los cilindros que se van en formol. Este es el video de la punción. Para nosotros tenía 29 por 23 milímetros, o sea, cambiaba de T1 a T2 N0 M0. La lesión es sólida, hipoecogénica, hipovascularizada, de borde irregular, en contacto con la confluencia mesentérico-portal, comprometiendo el Wirsung y la vía biliar. No le vimos ganglios. Para nosotros le cambiamos a T2 N0 M0. Se lo hicimos en forma ambulatoria, se recuperó y a las 2 horas se fue para el interior con su ambulancia. Tuvo una muy buena evolución. Esperábamos entonces el resultado de la anatomía patológica, a ver si colaboraba con la toma de decisión de aceptar el tratamiento quirúrgico. Estas son fotos de la anatomía patológica, que dice que se trata de una neoplasia mucinosa con displasia de bajo grado, a correlacionar con los datos clínicos e imagenológicos. No tuvimos otro diagnóstico anatomopatológico que esa conclusión. Entonces, yo le pregunto a los comentaristas, Claudio, ¿qué hubieran hecho, no? Si con esos resultados le ofrecen la DPC o plantean una neoadjuvancia, que escucho a ver qué opinan. ¿En tu econdoscopía tampoco se ve invasión vascular, solo contacto? Solo contacto. Se ve perfectamente, le hicimos el Doppler, el flujo perfecto, nada de trombos. Perdona, pero ¿qué edad tenía el paciente? Perdona. 50 años, muy buen terreno. Sí, bueno, yo creo que si tiene esa lesión que dice displasia de bajo grado, todavía hay tiempo, pero indudablemente eso va a evolucionar seguramente a un cáncer. Así que hasta ahora no hay contraindicación de la cirugía, a pesar de que está en el proceso uncinado, que hace un poco más difíciles las cosas. Pero yo creo que el paciente, en teoría, debería ser candidato a la pancreaticodenectomía, ahora, antes que invada compromiso vascular importante. La neoadyuvancia es discutible, y para la neoadyuvancia, indudablemente era importante tener las biopsias que tú le tomaste, porque sin eso no le hacen neoadyuvancia. Así que eso se puede discutir. Pero por ahora, si no tiene compromiso, si no tiene contraindicación de cirugía, creo que debería ir a cirugía. Sí, yo, Álvaro, uno es una pregunta y el otro un comentario. La pregunta es ¿por qué la heparina? No sabía esto de la heparina en la aguja, técnicamente. Y el segundo comentario es, ¿este señor va a dejar de tomar 150 gramos de alcohol por día y fumarse sus 30 cigarrillos? Porque ¿para qué operarlo si va a seguir con ese suicidio no asistido? Bueno, lo de heparina, tú sabes que ya hay publicaciones que dicen que en términos de cómo utilizas tú la aguja y cómo realizas la extracción de las muestras, hay quien dice no uso estilete, no le pongo suero, no le pongo heparina, no le pongo nada, hasta están los que dicen le pongo heparina que voy a tener mejores muestras. Nosotros habíamos hecho aproximadamente unas 20 biopsias con un protocolo de heparina, confiando que nos podían dar mejores resultados. Se nos volvió un poco engorroso, en fin, y en definitiva la hemos dejado de utilizar, pero eso ya está publicado, ¿no? Que quienes están defensores de ese modo de extraer las biopsias, ¿no? Y en cuanto a la neoadjuvancia que me decían, se hizo una consulta con el oncólogo, el paciente medio quedaba resistente a la cirugía,
y la oncóloga dijo que sin un diagnóstico de carcinoma no le iba a hacer neoadjuvancia. Hacia ahí, en ese plano estamos, entre Maldonado y Montevideo. Hago una pregunta, Álvaro, ahí, por favor. Álvaro, Claro. ¿puedo hacer un comentario? Sí. ¿Puede mostrarme los resultados de la patología? Entonces, este es un caso muy interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque este caso no es un caso de un adenocarcinoma ductal del páncreas. Este paciente tiene un adenocarcinoma asociado a una neoplasia mucinosa. Entonces, normalmente, estos pacientes tienen una situación clínica buena, un CA-199 que no está elevado, como en este caso. Son pacientes que tienen, por ejemplo, esos hábitos de fumadores y también de mucho alcohol. Y es un paciente que va a se beneficiar con la realización de un procedimiento quirúrgico. En este caso no está indicada la neoadjuvancia. La neoadjuvancia está indicada única y exclusivamente en los pacientes que tienen adenocarcinoma ductal borderline. Entonces, la lesión acomete más de 90%, más de 90 grados, por ejemplo, la confluencia espleno-mesentérica, o até mesmo una parte de la arteria mesentérica superior. Entonces, si existe una condición de este paciente ser operado, entonces se hace la neoadjuvancia. En este paciente, yo pienso que lo mejor sería hacer, porque este tipo de neoplasia tiene un pronóstico mucho mejor que el adenocarcinoma ductal. Sí, yo creo que opinando de este paciente es indicación quirúrgica, salvo que el paciente no lo desea. Ese sería el mayor problema que tiene este paciente, que no quiere ser tratado como corresponde, ¿no? Hay que ver qué se le ofrece y qué alternativa tenemos. Álvaro, hago otra pregunta. Y el paciente en las imágenes tenía una amputación de la vía biliar, pero el paciente tenía un síndrome colestásico, ¿se comenzó con algún tipo de drenaje, intervención o algo ya? Pero de bilirrubina. Estaba dilatado, pero no había elevado la bilirrubina. Pero es cuestión de tiempo también eso, así que tarde o temprano bueno, estamos en intervencionismo de la vía biliar. Yo ahora te voy a decir cuándo empezó a subir la bilirrubina. Han pasado varios meses y estamos todavía sin resolver. Este paciente ahora va a saber que llegamos. Agrego eso como un justificativo más del futuro del paciente que va a necesitar una intervención de la vía biliar periódica, y bueno, la cirugía es la mejor opción también en ese aspecto, digamos. Sí. Bueno, ahí yo creo que hay un punto interesante, que es que cuándo drenar a estos pacientes. Si el paciente no tiene ictericia, etcétera, mejor no meterse a contaminarle la vía biliar y que vaya a la pancreatodenectomía. Si el paciente no se va a operar porque no lo rechaza tajantemente, ¿cuál es el momento de ir a hacer un drenaje? El momento para nosotros de hacer un drenaje, indicación, es cuando hay colangitis. Si el paciente tiene solo ictericia y no tiene colangitis y no tiene prurito importante, no lo drenamos. Hicimos un trabajo hace años atrás con el doctor Royan de la Universidad Católica, y trabajaba con nosotros, y vimos que esos pacientes andaban peor cuando los drenábamos. Solo si tienen colangitis o si tienen un prurito que les hace la vida imposible, les hacemos un drenaje endoscópico. Sí, acá nadie ha planteado en este minuto del desarrollo del cuadro clínico y paraclínico ningún tipo de drenaje. Acá estábamos en que el equipo quirúrgico de alguna manera quería convencer al paciente de operarse a tiempo. Y bueno, vino la consulta con oncólogo que dijo, bueno, si no se va a operar, en fin, vamos a ver si le hacemos neoadjuvancia, pero preciso un mejor diagnóstico, y ahí surge la segunda ultrasonografía endoscópica que yo les voy a mostrar. No sé si quieren que siga o quieren comentar algo más. Pero drenaje no tiene ninguna indicación, tiene 0 de bilirrubina. Si algún día se obstruye y no se va a operar, se verá. Es otra, o si se va a hacer quimio y está con ictericia, le pondremos prótesis, pero no es el momento de plantear ningún tipo y por ninguna vía ningún drenaje biliar. Álvaro, solamente una pregunta. ¿El oncólogo no se quedó contente con este diagnóstico de neoplasia mucinosa con displasia de bajo grado? No, planteó, de ahí surgió, bueno, por eso nos contactan a nosotros de nuevo, que nos piden una segunda econdoscopía con biopsia,
a mi juicio había que haberlo operado, pero también está la resistencia de la persona en operarse. Van pasando los meses y en definitiva cedimos a realizar una segunda serie de biopsias, ¿no? Prácticamente la misma técnica, con 3 pases sin heparina, que voy a avanzar. No tengo el video, pero acá tienen fotos de ese día. Como ven, es un calco. Acá le hicimos la elastografía, como ven, el tumor, que es este que está acá, hipoecogénico, de límites bien precisos, es azul, por lo cual es firme. Esta es la vía biliar, acá está la porta, acá está la lesión. En definitiva, lo hicimos igual que la primera vez, con la misma aguja, o sea, el mismo modelo de aguja, el mismo calibre, la misma técnica. Se fue de alta como siempre, a los 2 días se fue para el interior, pero al día siguiente consulta con un dolor intenso abdominal en el hospital y le solicitan una tomografía computada. ¿Qué piensan ustedes? Sí, probablemente este paciente tuvo una complicación de la punción y normalmente es muy raro, mira, mas esto puede, en las lesiones sólidas del páncreas, como por ejemplo el adenocarcinoma ductal, la chance de ustedes después de una punción tener como complicación una pancreatitis aguda es muy rara, mas nas lesiones derivadas de las lesiones neoplásicas mucinosas, a chance aumenta de 2 a 3%, porque se trata como se fosse uma lesão quística. Então, por isso que provavelmente você teve, em la primeira, você teve muita sorte de não ter absolutamente nada. Em la segunda, teve a pancreatitis aguda. Álvaro, una pregunta. ¿Y el paciente ahora estaba dispuesto a operarse o estaba dispuesto a recibir quimio o seguía con que no quería nada? Porque ¿para qué le íbamos a seguir haciendo cosas si independiente del resultado no se iba a operar? Creo que en esta instancia de la segunda serie de biopsia era para ver si confirmábamos un carcinoma para hacerse la quimio, ¿no? No había un convencimiento de cirugía en el paciente. Se aceptaba quimio al menos. É que os oncólogos estão esperando o resultado de adenocarcinoma ductal. Y bueno, así fue y es lo que hicimos, ¿no? Le hicimos la biopsia que, como ven ahí dice páncreas, le hicimos la biopsia, le mostré en la foto anterior, y esta es la tomografía. Hizo una pancreatitis aguda que se calcula que hace un 1%, en el caso nuestro es menos del 1%, pero de trabajo tú sabrás, Celso, del año 2002, ya en aquella época se hablaba de un 1% de pancreatitis aguda, en aquel caso con FNA y no con FNB, pero en definitiva las punciones pancreáticas daban ese... Visto en las lesiones quísticas, es mucho más frecuente este tipo de complicación en las lesiones quísticas do que en las lesiones sólidas. Las lesiones sólidas es mucho más infrecuente, está abajo de 0.05, 0.5. Perfecto, pero bueno, es lo que nos hizo una pancreatitis aguda, que ahí tienen el informe a la izquierda y les pasé un par de veces la tomografía. Lo interesante es que la milasemia era normal, les vuelvo a decir, la bilirrubina total normal, tenía unos 30.000 glóbulos blancos. Entonces con esa biopsia... Doc, perdón, creo que no se vio el video de la tomografía, no sé si alguien lo vio. Yo lo pasé un par de veces. Sí, pero pasó. lo paso de vuelta. Pasó. ¿Lo ven? Sí. Perfecto, perfecto, Doc. Se ve el páncreas todo alterado con líquido peripancreático. Entonces lo ingresan, por un lado nos hizo la pancreatitis, por otro lado se confirmó, como ven ahí, la citología positiva para un carcinoma, con esa celularidad de la anatomía patológica, o sea, estaba confirmado el cáncer de páncreas, pero estaba en curso una pancreatitis aguda postpunción. Así que por un lado tenemos el diagnóstico, por otro lado el desarrollo de una pancreatitis,
que días después empieza con dolor más intenso, intolerancia digestiva, se le tocaba una tumefacción en epigastrio, estaba desarrollando un pseudoquiste de páncreas, que acá ven la tomografía, retrogástrico de aproximadamente 10 por 12 centímetros. ¿Lo ven perfecto ahí? Lo vuelvo a mostrar. Porque la pregunta que les voy a hacer es, según dónde están y a quién tienen, cómo drenan esa colección que estaba dando intolerancia digestiva, dolor al alimentarse, vómitos. ¿Por qué vía iban a drenar esa colección? Ahí ya tenemos 6 de bilirrubina, 6,5, 1600 de fosfatasa alcalina, la gamma GT prácticamente normal, esos son otros valores, 12.200 de glóbulos blancos, las proteínas en 5,6. Ya había un deterioro nutricional, el paciente viene progresivamente adelgazando. Aquí estamos prácticamente entre el mes de junio y julio. De los 92 kilos de febrero, ahora tiene 48, por lo menos 48 kilos hace 10 días que se nos fue para Maldonado, pero ha perdido la mitad de su cuerpo, nutricionalmente hablando, ¿no? La pregunta que queda planteada es cómo drenarían esa colección, una punción percutánea, por vía Sí, yo creo que el endoscópica. estómago está bastante más alto como para hacerlo transgástrico, así que yo creo que, y está en una parte está muy cerca de la pared, aunque no sería extraperitoneal porque tampoco da para retroperitoneal porque está muy anterior, no tiene contacto con el retroperitoneal. Yo vería de hacerle un drenaje por punción con guía ecográfica hacia el flanco izquierdo y bueno, ahí poner el drenaje y ver cómo evoluciona. Si Yo, tenés econdoscopía, obviamente creo que la indicación es el drenaje ecoguiado, ¿no? Ecoguiado. Econdoscopía. Y si no tenés solución, estás en un lugar que no tenés acceso, se puede intentar hacerla el drenaje directo. Tiene algunos inconvenientes, no te venden el drenaje, el dispositivo especial, porque solamente se indica en econdoscopía, pero digamos, se puede intentar por cualquiera de los dos métodos. a mí me parece que la cara posterior del estómago está pegada a la colección y que me parece que está un poco abombada incluso. Probablemente la endoscopía nos va a mostrar si es óptimo el camino transgástrico o no. La ventaja del transgástrico es que el paciente queda sin drenaje, obviamente, lo cual es cómodo para él. Pero las dos opciones yo creo que son válidas. Pero yo vería la posibilidad de hacerlo transgástrico y si hay econdoscopía, siempre por econdoscopía porque nos permite esquivar los vasos. Pero si no tengo endoscopía y el paciente no tiene hipertensión portal, o sea, el TAC no muestra que haya una trombosis de la vena esplénica, no necesito obligatoriamente la endoscopía. Si hay abombamiento, lo puedo hacer directamente bajo endoscopía solamente. Si hay trombosis de la vena esplénica, es mejor, es casi mandatorio tener endoscopía porque va a haber vasos más dilatados en la pared gástrica y se pueden romper. Eso es lo que haría. Elso, Yo pienso que en este caso hay un abolamiento de la pared posterior del estómago, entonces yo haría una drenaje ecoguiada. Yo haría una drenaje ecoguiada y utilizaría la prótesis con Lumina Poson Metallic Stent. Yo pienso que la LAMS es una excelente opción para este tipo de paciente. Mucho más rápido y los resultados clínicos parecen ser mejores que cuando nosotros utilizamos las prótesis plásticas pigtail. bueno, ahí ya empezaste a contestar las preguntas que están en rojo a la izquierda. Nosotros desde que tenemos el ultrasonido endoscópico, todo lo hacemos por ultrasonido endoscópico, pero si no tuviera o estoy en un sitio donde no tengo ultrasonido endoscópico, lo hago como dijo Claudio, con ese abombamiento lo hago por vía con el duodenoscopio o con el colonoscopio incluso,
para enfrentar mejor y de frente el abombamiento, seguimos haciendo también por endoscopía no ecoguiada, ¿no? En este caso es del Hospital Pasteur, donde tenemos el centro nuestro bien constituido, y lo hicimos por ecoendoscopía. Ahí ven el abombamiento enorme de la cara posterior del estómago. Ahí ven la colección. Como dijo Claudio, con el Doppler eludimos los vasos de la pared. Pasamos una aguja 19 gauge, una guía .035, intercambiamos, sacamos la aguja y le ponemos el cistótomo, y posteriormente le pasamos ahí lo que ven que es un balón de dilatación de la comunicación. Balón que puede ser de 10 a 12, de 12 a 15, lo necesario para posteriormente, como está la guía colocada, ya la primera guía, ahí está el balón dilatándose, ven la guía enrollada dentro de la colección, se pasa la primer prótesis doble pigtail, pueden ser de 10 Fren, de 8,5 Fren, las que estén disponibles. Esa es la primera, y luego se canula la comunicación en paralelo, y le colocamos una, ya ven que está saliendo por los orificios. ¿Estaba medio infectado, parece? Sí. Sí, un líquido que previamente a todo eso le sacamos con la aguja 19 gauge una jeringa que salió líquido turbio y cultivó pseudomona, lo cual sensible a la micacina, comenzó el tratamiento, y ahí quedó con los dos pigtail, y tuvo una muy buena evolución del punto de vista de la tolerancia digestiva, de los malestares, del dolor, pero pensamos que la ictericia podría retroceder por lo voluminoso de la colección. Teníamos la idea de que quizás estaba comprimiendo la vía biliar, por lo cual esperábamos un descenso de la bilirrubina, que no aconteció. Ahí se ve en el final los dos pigtail comunicando el estómago con la colección. La pregunta que les quería decir, si le dejan un nasoquístico también para lavados o no dejan nasoquístico. No, yo no utilizo drenaje nasoquística. Yo tampoco. Manuel, Perfecto. te pregunto, ¿qué haces allá en Plata? No lo haría en este caso porque no se ve un gran contenido de necrosis, parece todo bastante líquido. Bien. ¿Puedo hacer una pregunta, Doc, antes? Claro. ¿Se espera 4 semanas? ¿O si el No, paciente espera? este enfermo se hizo antes de las 4 semanas. Si tú miras bien la tomografía, había realmente, te diría que se veía como una pared inflamatoria bastante constituida. No esperamos, porque además el enfermo no daba para esperar tampoco, ¿no? Así que ya están los trabajos demostrando que si es necesario, tú puedes entrar no solo en las colecciones líquidas, sino en las necrosis, en el que tú puedes acceder antes de las 4 semanas, y el cuadro clínico lo amerita, tú puedes ingresar y dejarles drenajes. Yo creo que eso de las 4 semanas es una herencia mórbida de la cirugía, que hay que esperar 4 semanas o que tuviera una pared más constituida, pero cuando uno necesita y tiene endoscopía no hay que esperar nada. Yo le preguntaría a Francisco si por vía percutánea le espera 4 semanas para drenar esto o lo drena cuando lo encuentra. Me parece que estaba yendo a quirófano, Paco. Lo vi con el gorro, rumbo. Un comentario con respecto al nasoquístico. El nasobiliar yo lo uso cuando tengo un paciente complicado clínicamente y no tengo la certeza de que un stent va a funcionar. Es incómodo para el paciente, ahí está con su sondita, aunque puede comer con el nasobiliar puesto. Y después cuando se saca, corres el riesgo de retirar los pigtails, porque vos lo retirás empujando y por ahí se sale todo. Así que en realidad, si uno no tiene dudas diagnósticas y el drenaje ha sido bueno, el nasoquístico, la ventaja que tiene es que podés lavar todos los días, si querés. Eso sería la ventaja de tenerlo con nasoquístico. Pero el problema es que cuando lo sacás, tenés que asegurarte que quede bien drenado. Entonces complicás la maniobra, ¿no? El tratamiento del paciente. Sí, yo creo que quería hacer es que si uno contara con stent de posición ad libitum, el ideal es poner un stent de posición en este paciente.
pero son caros y si no hay mucho contenido necrótico, el doble pigtail también funciona bien. Ahí llegó el Yo creo doctor que Anzolini. en este caso ideal poner un stent de aposición y el tema de pseudoquiste, sino decir una necrosis infectada, porque el pseudoquiste sería solamente para la pancreatitis edematosa. Y en cuanto al drenaje percutáneo, si lo tuviese que hacer, bueno, también uno esperaría por lo menos 2 a 4 semanas. Yo no sé de este tiempo, como el paciente es de lejos, no se quiere tratar, yo en este caso prefiero siempre hacer el drenaje endoscópico, si se bomba y todo lo demás como se ve, que no el drenaje percutáneo, porque al paciente aparte le vas a dejar con un drenaje externo que el paciente lo va a tener que mantener un tiempo indeterminado. Y pensando que los pacientes con esta necrosis va a tener por ahí después una fístula pancreática, todavía va a ser más prolongado. Entonces, yo no tengo problema hoy día de dejar un drenaje por mucho tiempo, pero en un paciente que ni se quiere operar, yo creo que preferiría toda la vida un drenaje endoscópico y no un drenaje percutáneo que va a tener esos inconvenientes a largo plazo, ¿no? Y un poco de todo eso que han comentado nosotros, LAMS lo pedimos, pero demoraban, llegan de Buenos Aires, demoraban como 20 días, un mes, no sé cuál fue el problema, no había en el Uruguay. Y por otro lado vimos la imagen que no había necrosis, prácticamente todo era una colección líquida en el cual ya está demostrado que con un par de doble pigtail tienen excelente evolución, es más barato. Este, y hay que recordar que en el LAM también como a las 3 semanas hay que sacarlo, ¿no? Porque después del tiempo puede asociarse a la presencia de complicaciones hemorrágicas. En fin, pero en definitiva el LAMS llegó, lo tengo ahora, pero para otro paciente porque lo pedí, llegó tarde y lo tengo pronto para otra colección, pero a este enfermo lo resolvimos por esta vía. Entonces, como les dije, cultivó Pseudomonas, que se trató con amicacina, se le colocó un Portacat para comenzar la quimio. La ictericia no mejoró, como les hice recién esa mención, más bien se incrementó. Teníamos valores de 8.4, quiere decir que aquel contacto que vimos en febrero cuando le hicimos la primera ecoendo, pero que no estaba con ictericia, ahora la ictericia era por obstrucción del propio tumor. Entonces la pregunta es, ahora sí, el tema del drenaje que hace unos minutos ustedes comentaban, ¿no? ¿Por qué vía le colocan un drenaje biliar? ¿Por CEPRE con colocación de prótesis? ¿Le hacen una coledocoduodenostomía ecoguiada con LAMS? ¿Le hacen un drenaje transparieto hepático biliar externo? ¿O le colocan un externo interno? ¿O una prótesis de primera? En el panel están todos los expertos de cada disciplina. Así que voy a aprender con todos ustedes. Paco. Yo no, yo le pongo, intento primero un stent de primer endoscópico, porque este es un paciente que no se quiere operar, tiene un tumor y es un tumor avanzado y va a hacer quimioterapia. Entonces yo creo que, y tiene la pancreatitis con la colección, yo creo que le pondría un stent endoscópico y ya, autoexpansible de una. Si le vas a poner un plástico, no le pongas nada. Creo que Claudio dio un mensaje muy importante para tumores en general. Plástico colocado, paciente contaminado. Autoexpandible colocado, paciente drenado. Ese vendría a ser el resumen. ¿Te acordarás, Paco? Y hay excepciones, por supuesto. Tuvimos un paciente en común con Paco hace muchos años que yo le había puesto un plástico, estuvo un año el señor con el plástico, y que le duró exactamente 12 meses, y el año apareció colangítico. La familia, factores de riesgo, tenía una hija psicóloga y una hija abogada, era un paciente de alto riesgo. Y ellas insistían que querían, las imágenes eran categóricas y la epidemiología también. Y Paco lo punzó hasta que finalmente consiguió, por un lado, el diagnóstico de que tenía un adenocarcinoma y por otro lado, una pancreatitis. Y ese paciente pasó al año al autoexpandible. Hoy en día yo creo que no hay que usar plástico de entrada. Lo que dijo Claudio de drenar solo colangitis o prurito me parece un resumen fantástico. No pongan un plástico para bajar un poquito la bilirrubina, no es cosmético y ustedes contaminaron al paciente. El autoexpandible tiene otro precio y tiene otra calidad de drenaje. Yo concuerdo contigo. Nosotros habitualmente ya casi siempre ponemos prótesis o siempre ponemos prótesis expandibles. Ya las prótesis expandibles no son tan caras
Y si se tapa la prótesis plástica y hay que cambiarla una vez, ya sale más caro que ponerle como primera opción la expansible que no se va a tapar probablemente. Y la prótesis expansible que le pondría en este paciente que no se va a operar es una prótesis expansible parcialmente cubierta, porque con eso tenemos menos migración por la parte no cubierta y menos penetración tumoral hacia la prótesis por la parte cubierta. De tal manera que tenemos las ventajas de las dos prótesis. Así que en resumen, yo le pondría una prótesis por vía transpapilar, expandible, parcialmente cubierta. Lo que no está claro es si va a ser mejor en el futuro hacer todo esto por vía ecoendoscópica. Parece que en la aguja se está corriendo como para ese lado, porque tiene menos riesgo de pancreatitis en teoría, pero hoy día todavía la derivación ecoendoscópica se reserva para cuando no se puede hacer por vía transpapilar. Esa es mi opinión. Bueno, la verdad que yo opino como ustedes, yo le hubiera planteado hacerle una CEPRE con la colocación de una prótesis autoexpandible, pero lo vi por última vez un viernes y cuando fui a pasar visita el lunes tenía un drenaje biliar externo. El sábado, el sábado le habían colocado en forma rápida el argumento fue, en fin, de que en el contexto de una pancreatitis, intentar una colangioendoscópica, la pancreatitis no fue por una colangioendoscópica, fue por la punción ecoguiada, no querían que hubiera ninguna maniobra que pudiera, en fin, hacer otra pancreatitis. El hecho concreto que rápidamente el sábado, ese sábado al mediodía, le colocaron un drenaje por la izquierda, como ven ahí, en el hepático izquierdo, entrando por el epigastrio, no pasa el contraste, y fue lo más rápido posible, ni siquiera había intención de pasar guía y hacer un biliar externo-interno. Como ven acá están los pigtail, de este lado de aquí. Y bueno, obviamente la colestasis y la ictericia comenzó a retroceder, o sea, se hizo por indicación del equipo quirúrgico un drenaje percutáneo, en este caso biliar externo. Bueno, A los 2 días, el perdón. comentario que me gustaría para Francisco es que hoy día, por lo menos en nuestra unidad, los percutanistas como él colocan prótesis expansible en la vía, a través de la papila, por vía percutánea, y funciona súper bien también. Y están seguros de no meterse con el páncreas, así que también es una opción. Sí, no, ¿Qué yo opinas creo tú, que este Francisco? drenaje a las apuradas y externo me parece una locura. Yo creo que, insisto, en el contexto de este paciente que no se quiere operar, que hay que solucionarlo de una, yo lo que estoy colocando es stent percutáneos de primera, o sea, le pongo el stent autoexpansible, si la vía biliar no está dilatada y está funcionando bien, le obstruyo el trayecto con espongostán y no le dejo nada. O sea, solamente un stent percutáneo. Pero también, como dijo Álvaro, este paciente no tenía nada de indicación de percutánea de inicio porque era un paciente que había hecho una pancreatitis por una punción y no por un tratamiento de la vía biliar. Entonces yo creo que hubiese empezado por un drenaje autoexpansible endoscópico y si no pueden, recién ahí me hubiese puesto yo con el drenaje percutáneo, que inclusive si habíamos pedido un drenaje endoscópico, el mismo drenaje endoscópico se puede poner por vía percutánea, aunque es un poco más complicado porque son stents que tienen un introductor de quad de 2 metros, es más complejo, pero se puede hacer perfectamente igual. De hecho, de inicio usamos eso para hacer por vía percutánea. Claro, yo no participé en esa decisión. Como te digo, ahora trato de buscarle la mejor solución a la luz del drenaje veloz que se hizo y que obviamente mejoró la ictericia del paciente, pero está con una bolsa drenando bili para afuera, molesto, en el cual una vez que está este drenaje, perfectamente podemos hacer ahora una técnica de rendezvous, pasar una guía por este drenaje y va a haber un cateterismo selectivo por vía endoscópica, sacando la guía que viene transpapilar y subirle una prótesis, y si no lo haces por percutáneo en forma íntegra, como tú acabas de decir, Paco. Yo creo que vale la Claro, yo pena creo comentar, que Álvaro, la ventaja que tiene el percutáneo cuando se coloca externo-interno, que en un paciente inoperable, un paciente que se decidió que no se va a operar o él no se quiere operar, vos con el externo-interno lo mantenés permeable eternamente mientras esté el paciente entre nosotros. Lo lavás, lo limpiás, enseñás a hacer un lavaje diario, día por medio, y tiene una enorme ventaja con respecto a cualquier stent endoscópico en el sentido que lo mantenés permeable, limpio y desinfectado, ¿no?
no es que sea el ideal, pero es una opción. La otra es esperar el auto expandible y colocarlo ya sea por vía percutánea, como decía Paco, se puede colocar perfectamente, o hacer el rendezvous que estás mencionando, que también es un excelente camino. Claro, si fuera un drenaje, en este caso biliar externo interno, va a ser muy sencilla la colocación de un autoexpandible por vía endoscópica, no directamente se va a poder hacer el rendezvous o cortar directamente la papila sobre la salida del drenaje transparieto hepático, biliar externo interno. No es el caso, estamos parados en esta situación. En la realidad, estamos en agosto. Que después le quiero comentar que 2 días después se mandó una hematemesis con repercusión hemodinámica y hematimétrica, en el cual se hizo una fibrogastro de urgencia, que vio un resumamiento de sangre alrededor de los pigtails en la comunicación cistogástrica, que se resolvió inyectando adrenalina diluida, requirió un par de volúmenes de glóbulos rojos, estuvo unos 2 días en el cuidado intermedio, no repitió el sangrado, se compensó, tuvo una buena evolución y fue a salas generales. Se sospechó que podía tener un pseudoaneurisma como responsable de la hemorragia. Se hizo una angiotac, que es esta que está acá, ya se las estoy mostrando, en el que descartó la presencia de pseudoaneurisma, muestra el drenaje biliar externo en el hepático izquierdo, están los pigtails que no se han retirado y ya no hay colección, o sea, está pendiente también el retiro de los pigtails. Pero bueno, esta es la situación actual de un enfermo que ha adelgazado enormemente, ya no es el mismo paciente. Comentaban en sala viendo la foto de la cédula de identidad con la que se presentó y la situación actual en agosto, parece otra persona del adelgazamiento que tiene. Estaba molesto cuando hablé con él con el drenaje biliar externo, pero por cuestiones de familia, la hija en Maldonado, en fin, cuestiones sociales, solicitó el traslado para seguir con la oncóloga de allá de Maldonado e iniciar la quimioterapia, ¿no? Entonces, ya medio en el cierre, les pregunto, que ya en cierta manera ya lo vimos recién, de cómo cambiar ese drenaje biliar externo, que no es una solución a permanencia para esta situación. Ya sabemos lo que ha opinado el panel. Hay que retirarle esas 2 prótesis que tiene doble pigtail, hay que hacerle un apoyo nutricional muy de cerca porque se está viniendo a pique, está enfermo. Y la oportunidad quirúrgica, les pregunto, estamos a 6 meses del debut de la imagen de aquella ecografía en febrero, a comienzos de febrero. ¿Qué piensan ustedes, no? Yo creo que en este paciente que no se quiere operar, que se le trató el pseudoquiste, que se le drenó la vía biliar, hablaría con la familia. Probablemente nadie le va a hacer quimioterapia porque debe tener proteínas como de una dando vuelta por todo su árbol vascular. Nadie lo va a operar porque también es un paciente inoperable. Seguramente las proteínas y todo esto va a estar por eso. Nadie va a operar a este paciente. Ningún cirujano se va a atrever a operarlo. Es difícil que lo puedan compensar porque el paciente ha bajado 40 kilos, o sea, el paciente se está consumiendo, ya se está muriendo. Si yo fuera yo el paciente, diría, por favor, déjenme así, mándenme para mi casita. Cuando mucho, si quiere, avánceme el drenaje percutáneo para que quede transpapilar, para no tener que la bolsita, y me ponen una tapita afuera y chao, y que me regaloneen y que me den manjar, que es lo que me gusta comer todos los días. Dulce de leche. Yo estoy de acuerdo con Claudio, yo creo que este paciente tenía una oportunidad en enero cuando tenía la lesión pequeña y se hizo la primera biopsia. Yo creo que uno lo hubiese operado y ya estaba. Ahora él no se quiso operar y ya después de toda esta catarata de situaciones, digamos, no muy buenas para él, yo creo que ya no le propondría nada y yo creo que ya perdió el tren. Así que ya creo que es un paciente que, salvo que venga dentro de 6 meses de vuelta con otros 40 kilos, lo pensaría, pero hoy nada. El otro problema a considerar es el tema de la terapia de reemplazo enzimático, porque entre el tumor y la obstrucción del virsum, la atrofia pancreática y después el pseudoquiste, este hombre no tiene enzimas pancreáticas para comer, así que si es como ocurre en España, que te las regala el gobierno, está fantástico. Si es como en Argentina, que salen una fortuna, no sé si este señor está en condiciones de tomarse las 8 cápsulas por día o 6 mínimo que necesita para poder comer, pero si hay algo para hacer en este hombre es darle de comer y darle cápsulas
los microgránulos famosos de pancreatina y todo este asunto, que realmente son imprescindibles. Dice Jorge Izaguirre, déjenlo que parta en paz. No, Jorge. Este es un resumen que claramente traté de hacerlo bien esquemático, que arrancó con una apendicitis aguda. La imagen mostró un tumor pequeño de la cabeza del páncreas. Primera biopsia ecoguiada dio esta etiología mucinoso-displasia leves. Pidieron una segunda, que claro está, nos dijo que era un carcinoma, pero desarrolló una pancreatitis que se complicó con el pseudoquiste, que requirió una cistogastrotomía econdoscópica, que se resolvió la colección. Empezó la obstrucción biliar, que se le hizo el drenaje biliar percutáneo externo, que descendió la bilirrubina, se mandó la hemorragia digestiva, que felizmente se yuguló aparentemente con inyectoterapia, con vasoconstrictor, y el angiotac descarta digamos, patología vascular asociada, y que estamos en esta. Pero este es el final, no sé si hay más comentarios, ¿no? Muchas gracias. Bueno. Bueno, hemos terminado, ¿verdad? Déjeme decirle que hemos tenido participación récord, así que estamos sumamente contentos de cómo ha salido, la verdad, sumamente enriquecedor, así que se estiró en el tiempo, pero creo que valió la pena. Los participantes nos acompañaron, así que de mi parte les agradezco enormemente a todos, a todos. Doctor Veloso, le digo la palabra final. Sí, le agradezco mucho. Quisiera que todos compartan la cámara, que aparezcan en pantalla para la foto, para el registro fotográfico, porque, y bueno, para agradecer mucho el haber compartido con nosotros todos sus saberes, su experiencia. Por supuesto, además está decir de que esperamos poder volver a contar con la presencia de todos ustedes, y realmente tuvimos una muy buena concurrencia, que los comentarios fueron importantes en el chat también. Elogiaron la reunión, el seminario, así que no queda más que agradecerle, aparte de la Asociación Argentina de Cirugía, la Comisión de Endoscopía Flexible, que estamos tratando de que crezca y que se expanda en la Argentina en cuanto a la terapéutica endoscópica. Esto todavía esto es algo que no tiene techo, y bueno, vamos viendo año a año la aparición de nuevas técnicas, de nuevos instrumentos, y obviamente le agradecemos mucho que hayan podido actualizarnos en todos estos conocimientos, y ver que como es esta mesa que es multidisciplinaria, hay patologías como esta, que la pancreatitis aguda, que es una muestra que se debe manejar en forma multidisciplinaria, que todos algo pueden aportar, como marcaban tanto Claudio como nuestro amigo de Uruguay. Esperamos que ustedes la hayan pasado bien, y agradecemos a toda la concurrencia. Muchas gracias, y bueno, acá estamos para la foto final. Está faltando Álvaro, ¿dónde está? No, está ahí arriba. Aprovecho para comprometerlo para el próximo, ¿sí? El año que viene los esperamos. Seguramente rotaremos, algunos pasarán a comentadores y otros a expositores, pero bueno, queremos comprometerlos porque realmente ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes, muy contento de la invitación, y cuenten creo que con todos nosotros siempre. Recordar que los equipos que avanzan son donde los cirujanos y los gastroenterólogos trabajan juntos en endoscopía, y donde siempre tenemos de respaldo un buen radiólogo intervencionista como Francisco. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy feliz. Muchas gracias por la invitación. Fue un gran placer participar de este evento. Muchas gracias. Gracias por estar. Gracias, Claudio. Gracias, Álvaro. Gracias a todos por la invitación. Chao, Celso. Un abrazo. Álvaro. Gusto Chao, verlos. chao. Francisco.
Gracias. Gracias.